La sesión extraordinaria y urgente convocada para el día de hoy. El primer punto del orden del día es la ratificación de la urgencia. Se trata de una operación de tesorería por un valor de 250 millones de pesetas. Como saben ustedes, se había incluido en los presupuestos municipales, en licencias de obra, un valor aproximado de 250 millones de pesetas, que sería la liquidación de licencia de obra de la central de Enron. El expediente en Confederación está sufriendo algún retraso y, lógicamente, las previsiones de ingresos y de pago se habían hecho conforme al presupuesto y por parte de la Delegación de Hacienda se estima no oportuno, sino importante para que el Ayuntamiento pueda hacer frente a sus compromisos, la operación de tesorería de 250 millones de pesos. Lógicamente esto sería por un año. En el momento que Enron pagase la licencia de obra, el compromiso de la Delegación de Hacienda es inmediatamente cerrar esta operación de tesorería y por el informe de intervención se nos dice que la oferta más ventajosa es la que corresponde de las tres presentadas al Banco Español de Crédito, a la Néstor, que lo hacen en unas condiciones de Euribor más 0,10, las comisiones exentas y el plazo, pues lógicamente, de un año. Si quieren los portavoces hablar en primer lugar de la urgencia. Sí, a mí con respecto a la urgencia, me gustaría hacer alguna otra pregunta y alguna que otra observación. En primer lugar, en la carpeta o la documentación que nosotros deberíamos de tener, toda la documentación se nos ha entregado se nos entregó este viernes a última hora, dado el carácter urgente de la convocatoria, y la pregunta que me hago, o que nos hacemos desde el grupo es, está claro que el motivo de este pleno es utilizar los 250 millones de pesetas que se van a pedir a una entidad bancaria para después destinarlo dentro del presupuesto, como bien ha dicho el alcalde, pues a cubrir una serie de necesidades que tiene el ayuntamiento, con proveedores, con obras, etcétera, etcétera. Entonces nosotros lo que preguntamos, y nos gustaría que nos contestara el señor interventor, si lo permite el señor alcalde, es si dentro de la documentación tendríamos que tener pues dónde va a ir destinado ese dinero, esos 250 millones de pesetas, y a qué partidas presupuestarias va a afectar, porque entendemos nosotros que si se va a hacer un ingreso, ya que el ayuntamiento no puede hacer frente a una serie de pagos que he citado anteriormente, nos gustaría pues saber a qué partidas presupuestarias dentro de lo que es el presupuesto de gasto va a ir estos 250 millones de pesetas. Esa es la pregunta que yo le haría al señor interventor, si lo estima oportuno, señor alcalde. Venia. Bien, decir que no se trata en absoluto de modificar el presupuesto, que evidentemente es una operación de tesorería y que lo único que se hace en una operación de eso, en vez de deberle a unos señores, se le debe al banco. No hay ninguna operación presupuestaria en este tema. Se trata de una operación de liquidez para que la previsión de pagos que se tenía prevista, al modificarse, se puedan hacer los pagos y luego se sustituye con los ingresos que intervienen en el presupuesto. Pero esto en nada modifica el presupuesto. Se trata de una operación de tesorería, simplemente. No estamos diciendo que vaya a determinadas partidas porque no se han generado nuevos gastos. Son los mismos gastos que había. Lo que se hace es adelantar un ingreso que estaba previsto sin ingresar en este momento y que se va a aplazar en unos meses. Ese ajuste es el que se realiza, pero no tiene ningún efecto presupuestario. La pregunta se la puedo responder yo mismo, incluso el señor interventor, es decir, hay 250 millones de pesetas que hay que cubrir en el presupuesto. Y con esos 250 millones de pesetas, los compromisos a pagar, aparte de deudas con proveedores, pues seguridad social, de consorcio de bomberos, de la planta de reciclaje de residuos sólidos, es decir, una serie de compromisos y plazos que por parte del delegado de Hacienda sería estipulado por los distintos organismos y que, dado el retraso, pues
hemos ido acumulando más deuda. Por tanto, antes de que no solamente proveedores, sino organismos oficiales a los cuales se les debe un dinero se vaya acumulando y aumentando la deuda, pues hemos creído oportuno realizar esta operación de tesorería a sabiendas de que va a haber un ingreso incluso superior. Pero no es más deuda, es la misma deuda que en vez de debérsele a proveedores, se le debe al banco, para que proveedores, bien sea Seguridad Social, bien sea gente que suministra materiales, bien sea Consorcio de Bomberos, que son proveedores del Ayuntamiento, en vez de debérselo a ellos, se le debe al banco. La misma operación. La situación económica del Ayuntamiento no cambia absolutamente nada. O sea que, según viene o se recoge el presupuesto, aparecía exclusivamente como entrada por licencia de obra de Enron 250 millones de pesetas. Está claro que si es así, no va a haber modificación del presupuesto, porque está claro que el dinero que va a entrar como ingreso va a tener un gasto. Ahora, a nosotros lo que sí nos gustaría ya, ante el hecho es pues tener un avance de lo que es la liquidación del presupuesto y saber concretamente la referencia que está haciendo el señor alcalde, pues tener de primera mano a qué partidas presupuestarias van a ir destinados este dinero. Creo que no sería mucho pedir ese avance de liquidación. Estamos hablando de una serie de compromisos que adquirió el señor delegado de Hacienda y, por tanto, lo que nos gustaría es, en estos momentos, después de 5 meses que se ha aprobado el presupuesto del año 2000, pues saber concretamente cómo está el presupuesto, en qué grado de ejecución está, en qué grado de liquidación está y, por tanto, este dinero, cómo va a ir destinado a las distintas partidas para hacer frente a eso. Entre otras cosas, y también, y ya termino en esta puntualización, porque estamos hablando del carácter urgente que yo entiendo, y así se lo expresaba el señor alcalde el pasado viernes, que claro que está que es urgente hacer frente a una serie de pagos que sí que tenga el ayuntamiento, una serie de compromisos que tiene. Pero también nos parece un poco sorprendente que esta pasada semana, concretamente el lunes día 11, tuvimos sesión plenaria y si hubiera sido urgente, si es urgente hoy, día 18 a las 9 de la mañana, igual de urgente era la semana pasada, el lunes que estuvimos pleno y tuvimos la posibilidad de hacerlo. Pero lo que más me extraña es que la documentación que sale de la Delegación de Hacienda pidiendo una serie de propuestas a una serie de entidades bancarias tiene fecha el 5 de septiembre. Si estamos hablando de una urgencia, yo creo que hemos tenido comisiones de Hacienda, plenos, y creo que ha habido tiempo suficiente como para entablar un diálogo lógico entre lo que es gobierno y oposición para decirnos cómo se encuentra la situación, qué previsiones hay y contar con el Grupo Municipal Socialista en todo momento ante esta situación. Y no a última hora, un viernes, a última hora de la mañana, fin de semana por medio, pleno a las 9 de la mañana. Yo creo que si había urgencia, que entiendo que hay esa urgencia, lo que no entiendo son las formas y los modos de actuar, una vez más, del equipo de gobierno cuando hemos tenido pues 16 días, 17 días desde la salida de esa documentación hasta este grupo. Porque ante todo nos hacemos eco de esa necesidad, pero nos gusta o nos gustaría tener el papel que nos compete como oposición, no enterarnos, como digo, a última hora, ¿no? Bien, bueno, venga. Explicar por parte del equipo de gobierno que la urgencia se marca porque evidentemente el ayuntamiento no va actuando en un solo sentido. Lo que el ayuntamiento deseaba es que la licencia de obra de Enron se realizara y realizándose esta licencia era innecesaria esta operación. Eso no quiere decir que paralelamente a eso el ayuntamiento no vaya haciendo gestiones para en caso de que una no se pueda realizar, se realice la otra. Pero evidentemente la primera opción del ayuntamiento era el que la licencia de obra de Enron Energía se realizara antes de esta operación. Como eso, por razones que son ajenas a este ayuntamiento, puesto que depende de tramitaciones de otros organismos y que parece, por los datos que tenemos, porque si supiéramos que esto, el tema de la licencia, se terminara en 15 días, no se traería esta póliza aquí tampoco, ¿no? Pero como las noticias que tenemos, que probablemente se tarde el orden de un mes o mes y medio en tener definitivamente las autorizaciones, evidentemente optamos por una operación que no tiene mayor fruto o mayor destino porque no va al pago concreto absolutamente de ninguna partida. Se trata, en un presupuesto municipal, tiene una partida de gastos y una partida de ingresos. En la partida de ingresos se ha desfasado, por las causas que conocemos, 250 millones de pesetas,
que es un todo, puesto que ustedes se darán cuenta que en el último presupuesto que ha presentado este equipo de gobierno no se ha ido prácticamente nada a préstamos, con lo cual se mejora la situación económica en cuanto a deuda al ayuntamiento. Pero en cuanto a liquidez, tenemos que contar con las diferencias en esos calendarios de pago que tienen los distintos proveedores. Como ha habido una diferencia, y ha habido una diferencia que a última hora nos han confirmado que se va a retrasar, por eso se hace esa operación, pero sin ir a ningún destino determinado, porque el pago es un pago conjunto y es una bolsa conjunta, o sea, son los millones de ingresos y los millones de gastos. Como en esos millones de ingresos hay un desfase, por eso se hace esa operación de tesorería. Yo creo que queda justificado el tema de la forma de actuar de lo que son el ingreso y el gasto, lógicamente, después va a ir una partida indeterminada. O sea, está claro que el señor delegado de Hacienda tendrá una serie de prioridades que se las marcará, lógicamente, pero irán destinadas al pago a una serie de partidas presupuestarias que tienen que estar incluidas en el presupuesto. Las prioridades no tienen nada que ver con una operación de tesorería. Hombre, por supuesto, lo que está claro es que esa operación, a donde va a ir destinada una serie de partidas para hacer frente a una serie de pagos. Pero también en el informe de intervención nos están hablando, y ahí puedo discrepar un poco del portavoz del equipo de gobierno, es que se habla de la ejecución de esa licencia de obra, de lo que es el dinero que se va a ingresar por la licencia de obra de Enron para la instalación de la central eléctrica en el término municipal de Arcos. Se está hablando de noviembre o diciembre. No tenemos ninguna constancia, por lo menos yo no la tengo por escrito, de que eso sea así. Entonces, cuando el señor portavoz del equipo de gobierno hacía mención a que esta operación de tesorería no va a suponer ningún desfase negativo a la hacienda local, yo creo que por cualquier cosa, Dios no lo quiere, de que en noviembre o en diciembre no se haga efecto esta licencia de obra, estamos hablando que esos 250 millones de pesetas van a operación de tesorería, son 250 millones de pesetas más, con lo cual estará afectando a lo que es el presupuesto de ingresos y gastos. Habrá un desfase de 250 millones de pesetas, habrá un endeudamiento de lo que es la hacienda local. Sí, está bien claro que en presupuesto ahora no hemos ido a lo que es el capítulo de préstamos, y es así, pero ahora estamos yendo como una operación de tesorería que afectará lógicamente con saldo negativo a lo que es la hacienda local del ayuntamiento. Con la venia. ¿Tiene la palabra? Bien, yo quiero aclarar esto porque por lo visto no se tiene un concepto claro de lo que es una operación de tesorería. El presupuesto de gastos está aprobado y está prácticamente ejecutado. Los gastos existen. O sea que en modo alguno el pedir una operación de tesorería modifica los gastos del presupuesto. Lo que se está es adelantando un pago. Si ese pago no se produce ni ahora ni después, la deuda va a existir, pero exista póliza o no exista. La única diferencia está en que la deuda se va a tener con proveedores o se va a tener con un banco. Exactamente igual. No cambia absolutamente nada. ¿Y al remanente de tesorería no afecta? Afectará por la falta del pago, pero no por la póliza de tesorería, para nada. O sea, no tiene que ver nada la póliza de tesorería, porque yo creo que hace poco ha habido un tema tan polémico como son las elecciones de Madrid. Creo que el presidente de Madrid explicó muy claramente que las deudas que se tenían ahora por dineros adelantados eran deudas de ese momento. Es un caso muy similar. Yo creo que es un concepto de economía bastante claro y meridiano. El gasto existe, la deuda existe. Lo único que se hace con esta póliza, puesto que esa deuda se pretendía pagar en unos plazos conforme a un calendario de ingresos, como ese calendario de ingresos no se ha cumplido, lo único que se hace es un adelanto para pagar a esos proveedores en el tiempo que estaba previsto, para que la deuda que actualmente se tiene con los proveedores se tenga con el banco, que además es lo razonable, para eso están las entidades bancarias, para adelantar o hacer de colchón en las deudas presupuestarias, pero no estamos modificando nada del presupuesto. Si nosotros tuviéramos una caída de ingresos por la falta de ingresos de una central, lo que tendríamos que ver es que tenemos que disminuir el capítulo de gastos, y eso tendríamos que hacer en el presupuesto siguiente. Pero no se está modificando en nada con este caso. No, pero lo que estamos hablando es que estamos hablando de esto. Si no entra el ingreso de la licencia de obra a diciembre del 2000, está claro que va a afectar al presupuesto siguiente. Y a él, es evidente. Y en este está afectando y va a afectar. No. Pero además puede estar seguro
el ingreso de la central eléctrica entrará. No sé, a nosotros, lógicamente, nos preocupa, pero también esperemos que se haga ese ingreso, entre otras cosas porque va a afectar al presupuesto. No es lo mismo que se tenga la idea que va a entrar 250 millones de pesetas por licencia de obra, que yo le pida al banco 250 millones de pesetas. Yo creo que la primera opción es mucho más ventajosa que la segunda. La segunda significaría un endeudamiento mayor de este ayuntamiento. No es endeudamiento. Si no se tuviera constancia de ese ingreso, habría que disminuir el presupuesto de gastos. En 250 millones de pesetas. Con lo cual eso es otra cosa. No estamos hablando de eso. Gravemente. Estamos hablando de que ese presupuesto está aprobado como está, que hay una previsión de ingresos que está aprobada y que se ha desplazado, que para eso son las pólizas de tesorería. No estamos hablando de un préstamo. No estamos hablando de un préstamo. Estamos hablando de una póliza de tesorería. Es un préstamo a corto, que en algunos casos se pasa largo. Pero también, y yo creo que es un dato importante, lo dice el propio interventor, que dentro del límite ese que te marca la ley, en torno al 30% de lo que son los derechos liquidados, estamos muy cercanos ya. De hecho, con estos 250 millones de pesetas, estamos prácticamente en el límite, creo que son 7 millones de pesetas, con lo cual también nos estamos atando un poco las manos, con lo cual esa operación de tesorería está afectando de manera que si no se hace el ingreso de 250 millones de pesetas, por cualquier razón, esa vía que nos da la posibilidad la ley de ir a operaciones a corto o una operación de tesorería, prácticamente ya no tendríamos ese intervalo para ir a ella, porque es que ya estamos en el límite prácticamente. Pero estaría usted en una situación económica mucho más difícil con proveedores, porque en vez de verse los bancos se debería a proveedores, con lo cual la situación sería mucho peor. Pero a lo que me refiero, señor portavoz, habla el señor interventor de ese 30% en 472 millones de pesetas, lo que se fija el tope. Con estos 250 millones, pues nos vamos a 465 millones de pesetas, es decir, que ya ese capítulo o esa vía de escape para hacer frente a una urgencia de este tipo prácticamente está cerrado ya, a lo que me refiero yo. Con lo cual también a nosotros lo que nos preocupa es que, y esperemos que se haga así, que en noviembre o en diciembre se ejecuten los 250 millones de pesetas o los 500 millones de lo que es la licencia de obra de Enron. Y también que nos gustaría, porque si ha habido una serie de plazos que estaban previsibles, que estaban previstos, en principio se dijo que a principios de este año, por las razones que sean, se ha ido demorando, pues lógicamente nos preocupa como ayuntamiento, pues que en noviembre o en diciembre, por cualquier cosa, no se hace frente a esos pagos. Ahí va a haber una preocupación, no creo por parte de la oposición, sino también por parte del equipo de gobierno. Es evidente, pero el equipo de gobierno se plantea una cosa. Cuando uno tiene una herida y tiene una tirita, no se plantea si la tirita la tiene que guardar por si tiene otra tirita. Se pone la tirita y ya buscará una tirita para ese caso. Yo creo que es un caso es que la tirita vale muy sencillo. Muy bien, la tirita, pero ahí la tiene. La tirita, vaya a hacerla con la tirita, ¿cómo es? ¿No? Valdrá lo que valga, pero el caso es lo mismo. O sea, si usted necesita ahora hacer esa operación, la tendrá que hacer y tendrá que dar las medidas que le hago, para que señor interventor, al señor alcalde. ¿Cómo afecta la carga financiera estos 250 millones de pesos? No afecta en la carga financiera. No afecta para nada. Para nada. No, señor interventor. Bueno, el debate ha sido, yo creo que corresponde ahora a pronunciarnos sobre la urgencia. Voto a favor. Un minuto de receso. Bueno, un minuto de receso. Procedemos ahora a la votación, en primer lugar, de la urgencia. Sí, ahí, en el punto este, primero dar las gracias al señor alcalde por el receso y después de comentarlo con los compañeros del grupo, compañeras, con respecto a la urgencia, el sentido del voto nuestro va a ser favorable, pero vamos a incidir y reiteramos al equipo de gobierno que creo que las formas deben de cambiarse un poco. Creo que no cuesta trabajo ninguno ponerse en contacto con este grupo municipal que tiene una amplia representación, que creo que tiene un papel importante dentro de este ayuntamiento y dentro de esta sociedad y que lamentablemente creo que no se están guardando las formas con este grupo municipal en los últimos meses. Yo creo que, como digo, hemos tenido tiempo suficiente desde el 5 de septiembre que aparece esta comunicación hasta la fecha de hoy. Hemos tenido días para vernos, tiempo para vernos, para comentar las cosas y, en definitiva, algo que afecta de manera importante a la vida diaria de nuestro ayuntamiento. Yo creo que hay que contar
con la oposición, ya sea cual sea la disponibilidad y la disposición final después y el sentido del voto de este grupo. Pero sin contar con este grupo, porque creo que si no se le está haciendo pues, un grave perjuicio a lo que es el sentido democrático de nuestro ayuntamiento. De todas formas, el voto favorable a la urgencia, porque entendemos que es urgente pues, hacer frente a una serie de pagos, a una serie de compromisos de este ayuntamiento, al cual nosotros, lógicamente, no nos vamos a oponer. Bien, pasamos... Quería aclarar simplemente que precisamente se trata de una urgencia y que como tal se tratan las urgencias, con el mismo tiempo, tanto para el equipo de la oposición como para el equipo de gobierno. Son operaciones que se hacen urgentemente por las circunstancias que se han dado, pero que evidentemente se provocan porque falla una serie de calendarios que se tenían previstos. Como tal urgencia se trae y como tal urgencia se ha tratado con todos los miembros de esta corporación. Muchas gracias. Aprobada la urgencia, pasamos a votar el punto en cuestión. Lo que se propone es la concertación de la póliza con el Banco Español de Crédito, Banesto, con los tipos que vienen reflejadas en la oferta, que tengo que decir que las 3 ofertas se remitieron al Ayuntamiento con fecha de día 15 de septiembre. Ese ha sido el motivo por convocarlo lo más urgentemente posible. Era intención de la Delegación de Hacienda incluso llevarlo al pleno ordinario de este mes. Pasamos a votar. Votos. Antes de votar me gustaría comentar una serie de cosas. Por parte del señor alcalde se ha establecido el compromiso por parte del equipo de gobierno, concretamente dentro del área de Hacienda, de la devolución al banco del dinero en cuanto se haga efectivo lo que es la licencia de obra. Nosotros creemos en la bondad de las palabras del señor alcalde, pero las palabras también se las lleva el viento. Entonces, la verdad es que nosotros ha habido más de una ocasión en una serie de compromisos adquiridos por el equipo de gobierno en otros años de legislatura y después no se ha cumplido. Por lo cual, sí nos gustaría, porque si no afectaría a lo que es la economía y lo que es el día a día de este ayuntamiento, de que hubiera un compromiso efectivo, un compromiso real, un compromiso por parte de la alcaldía a dar constancia de cuándo se hace el ingreso de esa licencia de obra en fecha y forma y comunicárselo lógicamente a la oposición y también de la misma forma que hoy estamos aquí pues trasladar ese dinero prestado ahora mismo, 250 millones de pesetas, y hacer el compromiso efectivo con la entidad bancaria que se haga esta operación. Y en ese sentido, nosotros también ya exponer el sentido del voto del Grupo Socialista, nosotros no vamos a entrar o no queremos entrar en lo que va a suponer o lo que supone esta nueva operación de tesorería. Está claro que se quiera o no se quiera, se está viendo y se está reflejando de que hay un importante trastorno de todo lo que es la economía del ayuntamiento, de que hace falta una serie de dinero que estaban comprometidos y que no han llegado en su momento y forma, y por tanto entendemos desde el Grupo Municipal Socialista que no podemos apoyar esta petición de operación de tesorería. Tampoco vamos a votar en contra y vamos a entender la abstención, ya que esperemos que esos plazos se cumplan, de que sea noviembre o diciembre cuando se ingrese el dinero por licencia de obra, y en ese sentido nosotros nos vamos a abstener y esperemos que desde luego se haga ese compromiso primero y el compromiso por enrón de hacer efectivo la licencia de obra. Bien. Hola, Benio. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Bien, decir que el Grupo Socialista, aunque no se opone, evidentemente no apoya esta operación de tesorería, por lo tanto, no parece normal tampoco que pida garantías por parte del equipo municipal, puesto que no va a apoyar esta operación de tesorería. Pero decirle una cosa, usted habla de incumplimientos del equipo de gobierno y precisamente si usted analiza las gestiones de este equipo de gobierno, no se puede caracterizar por incumplimientos. Yo creo que ha sido todo lo contrario y yo creo que los ciudadanos de Arcos lo saben perfectamente.
Podremos tener muchísimos otros defectos como equipo de gobierno, pero desde luego no es el incumplimiento el que usted pueda esgrimir en este momento. Y decirle que en ningún momento una operación de tesorería supone un trastorno en lo que es una operación de finanzas de un ayuntamiento, puesto que además está previsto en la Ley de Haciendas Locales. Está previsto en la ley el que se hagan estas operaciones precisamente para hacer esos ajustes en los calendarios de pago. Porque usted nunca sabe cuándo los ciudadanos van a hacer la liquidación, si la van a hacer en plazo o la van a hacer con retraso. Usted nunca sabe si las subvenciones van a venir en el tiempo que usted tiene previsto. Usted nunca sabe si un empresario va a hacer la liquidación de la licencia de obra y por eso la propia ley contempla en su normativa la posibilidad de hacer estas operaciones. Una operación que es perfectamente normal, que en nada, como lo hemos dicho anteriormente, modifica el presupuesto de esta corporación y es intención de este equipo de gobierno, cuando entren los ingresos de esta liquidación, puesto que es un ingreso extraordinario importante, la liquidación de una póliza que, por otra parte, se hace con un límite de un año, porque estamos hablando de una tesorería, no de un crédito que haya que entrar en el capítulo de amortizaciones, como en algún momento me pareció a mí entender que se interpretaba esta operación. Decir que es una operación normal, que se hace con carácter de urgencia, precisamente por el incumplimiento de los calendarios previstos de ingreso, pero que la Ley de Haciendas Locales prevé perfectamente que para estos casos, que son casos que se dan normalmente en cualquier corporación, haya una salida como esta, que además está dentro de los límites todavía. Tenemos un margen de 7 millones y eso quiere decir que hasta ahora no ha habido necesidad de hacer esas operaciones y que quiero dejar bien claro que lo único que se trata es de que la deuda que se tiene con unos proveedores se tenga con el banco, porque eso mejora la gestión municipal, porque de esa forma se evitan recargos en los gastos de organismos oficiales y porque eso mejora la situación de los proveedores a la hora de darnos unos mejores precios en las ofertas que se presentan. Entendemos que es una operación beneficiosa y que por eso se plantea esta conclusión. Muchas gracias. Bien, pasamos a la votación. Señor portavoz del Grupo Socialista. Brevemente, aunque sea un tema que queremos dejar bien claro. Es que las palabras del señor portavoz del equipo de gobierno, que muchas de ellas estoy de acuerdo, pero en otras, lógicamente, quieren vestir el santo de una manera que no es. Entre otras cosas, está claro, y yo creo que a este ayuntamiento, a este equipo de gobierno, creo que no le hace ninguna gracia, está pidiendo préstamos, aunque sea a corto, que la ley de los marque, pedir un préstamo de 250 millones de pesetas porque significa que hay que pagar. Yo creo que eso está claro que está afectando a la vida normal. Yo creo que a nadie le interesa sacar un préstamo para una serie de, lógicamente, de prioridades. Está claro que se hace frente a esa serie de urgencias, pero lo que tampoco está claro es que se diga que el hecho de pedir dinero a la entidad bancaria, de establecer 250 millones de pesetas, es la mejor de las situaciones para nuestro ayuntamiento. Yo creo que sería todo lo contrario. Si no tuviéramos que ir a préstamos de ningún tipo, estaríamos hablando que va mejorando lo que son las cuentas en nuestro ayuntamiento. Por otro lado, estamos ante una situación importante, estamos al límite del 30% que marca la ley. Con lo cual, estamos ya cerca de uno de los topes y una de las vías que nos permite la ley salir si hay este tipo de urgencia. Por tanto, es una situación también preocupante. Estamos cerca de ese plazo. Y también estamos hablando, y habla el señor portavoz del equipo de gobierno, que este tipo de operaciones a corto plazo, operaciones de tesorería, son para hacer frente a una serie de urgencias, una serie de obras excepcionales y que tiene que hacerse el pago a un año. Le recuerdo al señor portavoz del equipo de gobierno que hay, por parte del equipo de gobierno, 2 operaciones de tesorería más, una por 127 millones de pesetas, otro por 88 millones de pesetas, que se están renovando continuamente año tras año. Y el informe del propio interventor, no de ahora, sino de hace ya un montón de ejercicios presupuestarios, nos habla que estas operaciones de tesorería, concretamente 215 millones de pesetas, que se tenían que haber pagado al año, resulta que no se han pagado y se han convertido en operaciones a largo y que están afectando a la economía de nuestro ayuntamiento. Por tanto, no podemos pintar que la situación de este ayuntamiento, de la economía, de la hacienda de este ayuntamiento, es una situación bollante, magnífica, sino una situación preocupante, que se puede aliviar, claro está, con la inyección económica que va a suponer la instalación de la central eléctrica en concepto de licencia de obra. Pero la situación en estos momentos y ahora que estamos aquí, desde luego, no es ni mucho menos, no refleja una situación que ofrezca una garantía de que todo va bien, todo lo contrario.
Y, por supuesto, pues decir que estos 250 millones de pesetas suponen casi un desvío de un 10% del presupuesto que aprobamos hace cuatro meses. Un 10%, son 250 millones de 2.500 millones de pesetas. Estamos hablando de un desvío importante en el capítulo de gastos. Que vamos a buscarle salida o entrada por otro, que supone un 10% de desviación del presupuesto original. Por tanto, nosotros está claro que tenemos nuestras dudas, que tenemos nuestras preocupaciones, y el no apoyar no significa tampoco el votar en contra. No estamos votando en contra. Creo que la abstención es un sentido en este grupo tan válido como votar en contra o votar a favor. Pero nosotros no nos estamos negando. No nos estamos negando. Nosotros simplemente nos abstenemos porque entendemos que la situación, tal y como está ahora mismo, a día de hoy, es una situación preocupante. Una situación preocupante. Y por otro lado, dado que los plazos están fallando, en este caso entendemos que no es el equipo de gobierno, sino los plazos están fallando por una inversión que tiene que venir de una empresa privada, y han fallado en el tiempo, como creo que es de reconocer por parte de todos. Lógicamente nos preocupa de que en noviembre o en diciembre no se hagan frente a esos pagos. Y también, desde luego, exigimos el compromiso por parte de este equipo de gobierno a hacer frente, si entra en noviembre o diciembre ese dinero, a esta operación de tesorería. Por tanto, todo eso hace que nosotros nos abstengamos. No significa que estamos en contra en ningún momento, todo lo contrario. Estamos absteniendo por una serie de razones. No podemos mostrar nuestro voto favorable porque la responsabilidad la tienen ustedes, sois quien gobierna, y desde luego con la mayoría absoluta podréis hacer luego lo que entendáis oportuno. Bien, tiene palabra el portavoz del grupo. Con la venia, decirle al portavoz del Grupo Socialista que este equipo de gobierno, desde luego, no está preocupado, está ocupado, que es diferente. Y está ocupado en resolver estos temas, que yo creo que para eso el pueblo ha querido que estemos aquí. Porque la gente tan preocupada probablemente es incapaz de resolver las cuestiones que se plantean. Pero yo creo que usted está yendo a un concepto que yo he intentado desde el principio que fuera claro y conciso. Yo no sé si usted no quiere entenderlo o quiere dar un mensaje diferente. Usted dice que si esto no se paga, esto genera un desvío presupuestario en el capítulo de gastos. Eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso, pero falso en conceptos económicos. No existe desviación presupuestaria en el capítulo... He tomado nota. Es exactamente igual. O sea, una póliza de tesorería en ningún momento interviene en el presupuesto municipal. Ni en capítulo de gastos ni en capítulo de ingresos. Usted dice que esto hay que pagarlo cuando se termine. Mire usted, si lo que estamos haciendo aquí es transmitir una deuda, si lo único que estamos haciendo es decir, bueno, esto que se debe a tal proveedor, a la Seguridad Social, a Compañía de Sevillana de Electricidad, a tal, en vez de debérselo a ellos, se lo vamos a deber al banco. La situación es exactamente igual. Lo que pasa que permite una situación de credibilidad mucho mejor para la gestión municipal. Fíjese usted una cosa, le voy a decir una cosa clarísima. Usted está en contra de las pólizas de tesorería o no las quieren apoyar o las toleran, pero no las quieren apoyar. Hay un caso evidente. Cuando uno quiere empezar cualquier operación, y un ayuntamiento es igual que cualquier otra gestión, cuando empieza no llegan nunca los ingresos. Los ingresos normalmente llegan posteriormente a los gastos que se producen. Pero es una cosa habitual y normal en economía. Entonces, las pólizas de tesorería están hechas precisamente para que usted vaya haciendo gestión y cuando llegan los ingresos compensar esas. Eso no supone aumentar el gasto, es el mismo gasto exactamente. Eso le permite gestionar. Porque yo le puedo decir una cosa. Usted quiere un ayuntamiento sin pólizas. Y yo le digo que un ayuntamiento sin pólizas es un ayuntamiento sin gestión. Porque es imposible hacer gestión. Y nosotros tenemos, y para nosotros lo importante, es gestionar y dar buenos servicios a los ciudadanos. Y si para ello hay que marcar un calendario de pagos diferente al que hay que plantear gracias a pólizas de tesorería, se hace sin ningún problema. Porque lo más importante, y en lo que tenemos que estar ocupados, no preocupados, es en hacer gestión. No queremos un ayuntamiento sin pólizas. Queremos un ayuntamiento con gestión y con pólizas. Muchas gracias. Bien, terminado el debate, se procede a la votación. Votos a favor de dicha operación. Votos en contra, abstenciones. Queda aprobada por 11 votos a favor, 8 abstenciones, sin voto en contra. Sin más puntos que tratar, se levanta la sesión. Y a continuación, por acuerdo con los portavoces, se convoca una sesión extraordinaria y urgente para dos temas que paso a detallar.
En primer lugar, todos somos conocedores de la situación injusta que están viviendo los vecinos de una urbanización de Arcos que se llama Urbanización de la Molina. Parece ser que por parte del juzgado de instrucción correspondiente se procede a no admitir una querella que pusieron los adjudicatarios, por lo tanto eso quiere decir que continuará en el tiempo, independientemente de que hayan recursos a ese auto del juez, el procedimiento de subasta pública por parte del propietario de esa urbanización, que es el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Dada la situación preocupante y sobre todo a nuestro entender injusta que están viviendo estos vecinos que en su día incluso pagaron una entrada y posteriormente por circunstancias con el promotor de dicha urbanización no llegaron a formalizar el préstamo hipotecario, lo que se solicita es que tanto el presidente del grupo bancario del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria como el ministro de Economía intercedan en esta situación y busquen una solución justa que resuelva por completo el tema, puesto que los vecinos lo que quieren es formalizar su escritura, pagar y vivir en esas casas que les corresponden. Ese sería el primer punto del orden del día. ¿Alguna intervención al respecto? Muy brevemente, secundar las palabras del señor alcalde y, lógicamente, contar los vecinos de la urbanización de la Molina con el apoyo del Grupo Socialista. Creo que en su momento el ayuntamiento como tal y, lógicamente, ahí también secundar en el momento que se hizo, el ayuntamiento se personó concretamente en este tema, en este asunto, cuando se abrió vía judicial, y entendemos que el personarse con el apoyo a estos vecinos que necesitan en ese momento del apoyo de la máxima institución, como es nuestro ayuntamiento, lógicamente va a estar refrendado por este grupo socialista. Nada más, y esperar desde luego que esta serie de tramitaciones que se van a hacer pues llegue a buen puerto y que la situación en la que están viviendo estos vecinos pues dentro de poco se solvente. Esperemos que sea así y desde luego, como he vuelto a decir y reiterando, que el apoyo del Grupo Socialista y también al equipo de gobierno que cuente con nuestro grupo para cualquier actuación, para cualquier trámite que podamos aportar. Tiene la palabra el portavoz del grupo. Con la venia. El Grupo Popular trae a pleno esta propuesta porque creemos que es importante que este apoyo sea un apoyo sobre todo institucional de todos los representantes del pueblo de Arcos y que por ello sea un acuerdo plenario, porque yo creo que todos conocemos bien y además conocemos a muchos los vecinos que están en esta urbanización, que son compradores de buena fe, que si hoy está esa urbanización activa, por decirlo de alguna forma, es gracias al trabajo, a la inversión y al esfuerzo de los vecinos, que ellos mismos tuvieron que terminar una organización que nació viciada de origen hace ya más de 14 años, cuando los promotores planteaban lo que era inicialmente lo que este equipo entiende que era una estafa y que por ello el Ayuntamiento Pleno se ha presentado en el juzgado como acusación popular apoyando la demanda, puesto que esto desgraciadamente no ha paralizado la subasta. Creemos que es importante hacer llegar a estas dos instituciones, como es el Ministerio de Economía y al Banco Bilbao Vizcaya, el que tengan la sensibilidad social suficiente para entender la problemática que tienen todos estos vecinos, que todos sabemos que es difícil, puesto que cualquiera que se encuentra en la situación de perder su único domicilio, la verdad es que es una situación desde todo punto complicada. Estamos seguros que tanto desde el Banco como el Ministerio serán sensibles a esta demanda y buscarán de dar las instrucciones necesarias para que la negociación se haga en los términos de justicia necesarios. Muchas gracias. Bien, se tiene aprobado tanto la urgencia como el punto en cuestión. Queda aprobado por unanimidad. Y el segundo punto es que, como bien se sabe, se nos ha otorgado por el POL una subvención para realizar la primera fase de la depuradora de Gédula. Recientemente, en esta semana, se nos ha comunicado que por parte de tanto de Diputación como de la Mancomunidad de Municipios se va a apoyar ante el Ministerio de Medio Ambiente un reparto de fondos europeos, que es el POMAL,
donde se incluirá los colectores de Gédula por un valor de 38 millones de pesetas. Para que se puedan ejecutar tales obras y antes de fin de año es necesario presentar la disponibilidad de los terrenos y tener adjudicada la obra en cuestión, cuyo proyecto se está redactando en estos momentos. El viernes pasado el delegado de Urbanismo ha negociado con el propietario de los terrenos, que es don Alfredo Orquicia, y ha obtenido la cesión gratuita a este ayuntamiento de aproximadamente 9.000 metros cuadrados para la realización de tales inversiones. El acuerdo vendría en 3 puntos. En primer lugar, aceptar dicha donación de terreno. En segundo lugar, facultar al alcalde para la firma de las pertinentes escrituras. Y en tercer lugar, pues lógicamente agradecimiento a la persona de Alfredo Orquicia por la donación gratuita que hace a esta corporación. Ese es el punto en cuestión. ¿Desean intervenir los señores portavoces? Únicamente sumarme a la propuesta que hace el señor alcalde y trasladar pues el agradecimiento al señor Orquicia por la donación de estos terrenos y por otro lado pues que el proyecto ya de esa depuradora en Gédula pues se está convirtiendo poco a poco en realidad y por tanto yo creo que doblemente satisfecho por la cesión de estos terrenos de forma gratuita y por otro lado de que este proyecto importante para los vecinos de Gédula esté ya viendo la luz, que desde luego es una grata y buena noticia. Bien, yo quisiera destacar la facilidad que siempre pone don Alfredo Orquicias cada vez que hay un problema en la localidad, que es un ejemplo constante de cesión gratuita a este pueblo, a Arcos de la Frontera. Yo creo que es de destacar. Pero también decir que el conseguir estas subvenciones, como bien dice nuestro alcalde, de subvenciones europeas, viene un poco a legitimar el mensaje que ha dado esta corporación de que este tipo de actuaciones de depuración medioambiental, a las cuales el Ayuntamiento de Arcos siempre se ha acogido, depende, puesto que es competencia de subvenciones municipales, estatales, autonómicas, y que se hace un mal servicio si por acelerar un proyecto no se espera a conseguir estas subvenciones que tienen que venir porque está legislado así. Yo creo que ha merecido la pena esperar y no iniciar obras que de otra forma tendrían que costear solamente los ciudadanos de Arcos, que de esta forma lo hace la Comunidad Económica Europea, que nos parece una forma de mejorar la gestión municipal. Muchas gracias. Bien, se entiende aprobado por unanimidad tanto la urgencia como el punto en cuestión. Quedan aprobados por unanimidad y sin más puntos que tratar se levanta la mesa.